Lluvia, bueno, que además es alguien a quien aprecio muchísimo. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Esa conferencia, bueno, es una conferencia conversatorio, ¿verdad? Un poco, que se llama hashtag 8M, la lucha que sigue, ¿no? Y bueno, les presento a la maestra Lluvia Cervantes, quien nos acompaña en este ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación les voy a hacer una pequeña semblanza de todo lo que hace y ha hecho en la vida de Lluvia. Es nomás un cachitito. Ella es educadora y consejera para las sexualidades humanas, formada en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, DDSER. También coordina académicamente los diplomados universitarios en sexualidades humanas y el área de educación continua de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, de 2012 a la fecha, e imparte materias sobre sexualidades y género a nivel universitario. Es egresada de la Maestría en Literatura Contemporánea de México y América Latina de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAC. Es consejera ciudadana del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa, Radio y Televisión Querétaro, participante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AQSEX, del editorial En Cortito, que es para largo, y del tejido de procesos en resistencia, pueblos en camino. Los temas principales que trabaja son educación integral para las sexualidades humanas, derechos sexuales y reproductivos, feminismos, género, disidencias sexuales, prevención de VIH-Sida, con poblaciones clave, jóvenes, mujeres y HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, anticoncepción y aborto legal. Para sobrevivir al activismo y en el mundo procura inundarse de abrazos, café, mucho café, gatos, por favor, y poesía. La importancia de realizar actividades como esta es que conozcamos la realidad a las que se enfrentan muchas mujeres día con día, por el hecho de ser mujeres, y hagamos desde los lugares en los que nos encontremos lo que esté en nuestras manos para mejorar las circunstancias de vida de todas. Recordamos que formar para la vida va más allá de aprender las materias que vemos todos los días en clase. Significa también vivir los valores que fomentamos en la universidad, como son la tolerancia, el respeto y el servicio. ¿Qué podemos hacer día con día para que la sociedad en la que vivo sea mejor? Con esto en mente y sin más preámbulo, damos comienzo. Muchas gracias, Lluvia, por estar aquí. Pues muchas gracias por el recibimiento. Ahora estamos con lo de los abrazos, pues más bien con cuidadito y en ciber versiones. Pero bueno, creo que vamos a comenzar. No sé si tengo chance de compartir pantalla porque me está apareciendo un mensajito de que no sabe. Ahí dice, ahí es donde dice presentar ahora ya. No ha cambiado porque me parece que ya. Parece que luego se tarda en cargar, pero nosotros te avisamos en cuanto ya veamos tú. Ahí está, mira, ya se está empezando a presentar. Ya, lista. Ahí ya te vemos. Bueno, pues de entrada, muchas gracias a la Universidad de Londres por la invitación. Es un espacio pues con el que continuamente tenemos afortunadamente posibilidades de compartir. Y justo el año pasado recuerdo que nos invitaron a una compañera y un compañero para justamente hablar en el marco de este día. Me parece que es importante que podamos ir planteando estrategias en donde afortunadamente este tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres poco a poco ha ido avanzando en visibilización. Incluso recientemente ustedes podrán haber visto muchísimas más movilizaciones, quejas en redes sociales, exigencias, y que para quienes somos leídas como mujeres, para quienes hemos socializado este mundo desde esta forma de ser leídas,
ha sido como poco a poco darnos cuenta de que sí hay todavía muchos pendientes, de que en algunos momentos nos ha tocado de una manera a veces muy consciente, de algunas otras veces solamente intuimos que algo no está necesariamente bien con la forma en que somos tratadas en los espacios públicos o privados, pero que el problema siempre ha sido cómo poder acercarnos más bien a personas que no han tenido acercamientos a estos temas desde esta mirada, a quienes no les ha dolido, por ejemplo, que les acosen en la calle sexualmente, a quienes no les ha dolido que desaparezca una hermana, una amiga, que hayan matado a un hermano, una amiga, una prima, ¿no? Y que eso siempre ha sido como esta situación de cómo darnos cuenta de que poco a poco podemos ir avanzando, ¿no? Le ponemos también a esta plática, a esta presentación, el hashtag del 8M, justamente por el énfasis que ha implicado el trabajo que se ha hecho a través de las redes sociales y que ha también sumado a esta visibilización que hemos logrado afortunadamente en los últimos años, pero desafortunadamente porque nos han llevado como las situaciones que vivimos constantemente con esta situación de violencia cada vez más normalizada, más más cercana, ¿no? Con estas situaciones, además que se han provocado producto necesariamente de la pandemia y del confinamiento que hemos tenido por esta situación del COVID-19 y que ha implicado pues justamente pues un montón todavía de situaciones que se han recrudecido, por ejemplo, de violencias en las familias, en las casas, o de pues que a muchas personas pues de pronto les parece que es importante, claro, pues concentrarse pues en la situación emergente que es la pandemia. Sin embargo, pues todas las demás situaciones no han desaparecido con la pandemia, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, de feminicidios o de desapariciones de mujeres, y peor aún, con el rollo de la pandemia, con la situación de pandemia, pues están, por ejemplo, las instituciones cancelando los procesos administrativos que tienen que ver con el acceso a la justicia, las búsquedas, por ejemplo, de cuerpos, y la situación es que las familias no se pueden detener aún con el contexto de la pandemia en situaciones tan graves como esas, ¿no? Entonces, para empezar, creo que sí es importante poner sobre la mesa que hay un montón de herramientas, mensajes, eh, infografías, cosas creativas que desde muchos movimientos de feminismos distintos, además, que hay, se han estado construyendo con esta aparición, además de la cotidianidad de nuestras relaciones o interacciones a través de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Particularmente, pues, las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? TikTok ahora, que implican que justamente el cómo poder presentar mensajes que le hagan saber a la gente que todavía hay una inequidad en el trato, en diferentes características humanas podemos encontrar esas inequidades que se han construido desde el contexto, desde discursos particulares, pero que particular la que tiene que ver con sexogénero, con esta inequidad producida por las diferencias sexuales humanas, por la lectura de cuerpos sexuados que han asignado ciertos libretos a cada uno de esos cuerpos y que más o menos a lo largo de la historia, en contextos geopolíticos, con intereses económicos, con intereses incluso religiosos a lo largo de la historia, pues han a veces recrudecido estereotipos o han implicado que se le vaya construyendo estos discursos impuestos a cada vez más formas jerárquicas de trato entre nosotras y nosotros, ¿no? Particularmente, pues el trato inequitativo ha implicado que a través del sexogénero, pues a las mujeres y a las disidencias sexuales se les construyan estos deberes, obligaciones y falta de posibilidades de ejercicio de derechos. En la diapositiva, espero que haya cambiado, podrán encontrar uno de los ejemplos de cómo mostrar pues que a pesar de que haya muchas personas, muchas mujeres que en algún momento hayan planteado no tener tan claro qué significa haber vivido una situación de violencia, y que con suerte también pues hay personas que solamente cruzan tal vez uno o dos de las características humanas por las cuales se han construido inequidades y que por tanto han podido tal vez
no vivir otras situaciones. Por ejemplo, cuando tu origen étnico, tu orientación sexual y tu sexo, género, son aquellos a los que se les depositan estas violencias o estas inequidades o estas discriminaciones, y tienes todas esas características a la vez, pues evidentemente vives la violencia o los dolores mucho más cotidianamente, y es más posible que puedas darte cuenta de que eso está ocurriendo, y de que te puedas poco a poco además informar y organizar con otras personas que viven esas mismas violencias que tú. Pero cuando no las has vivido, ¿no? Pues a veces eso es lo que justamente cuesta un poco de trabajo entender por qué están tan enojadas, ¿no? Las mujeres en general, o las feministas en particular. Y en este ejercicio, por ejemplo, podían encontrar, ¿no? Pierdes un punto, tienes 20 puntos, un ejercicio, ¿no? Pierdes uno si te han silbado, te han seguido en la calle, te han tocado alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento, te han dicho algo obsceno en la calle, en la casa, en la escuela, o te han dicho que estudias mientras te casas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay una lista ahí que si por ahí quienes están viendo la diapositiva ya lo medio leyeron, probablemente podrían ir encontrando que el hecho de vivir violencias particulares por ser mujeres o ser leídas como mujeres son muy frecuentes, y que el hecho de, por ejemplo, salir a la calle con bermudas siendo hombre no conllevó una situación de, antes de salir de casa, tener preocupación de que si se iban a poner esas bermudas significaba que a lo mejor los violaban, con un miedo real de preocuparse por qué van a ponerse para poder salir a la calle sin vivir una agresión sexual, o sin preocuparse por volver a regresar a la casa por una situación de violencia sexual, ¿no? Y que eso en general, pues a muchas mujeres, sobre todo mientras más se van acercando a la pubertad, las niñas, por ejemplo, empiezan a tener esta noción de que tienen que cuidarse, porque hay una sociedad que sobre todo conmina a las niñas y a las mujeres a cuidarse, en lugar de educar, pues que no tendríamos que estar haciendo todo este sobreesfuerzo cotidiano que se ha normalizado, que todas las mañanas probablemente ya tenemos de pues, ¿qué me voy a poner hoy? Pues me voy a aguantar si me dicen algo, porque yo me lo quiero poner, porque tengo derecho a la libre expresión, pero pues mejor me voy por acá, mejor tengo cuidado de no pasar. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones, a veces conscientes, a veces inconscientes, pero que tienen que ver con una normalización de ese contexto, ¿no? Y en ese sentido, pues mucho de lo que ha permitido la interacción en redes sociales, nuestra participación en redes sociales, es, por ejemplo, estar nombrando estas violencias, denunciando estas violencias, ¿no? Uno, pues, a través de estas acciones que de pronto se generan por situaciones que pasan muy concretamente, a lo mejor un feminicidio, a lo mejor una ley que se amenaza por cumplir, que va en contra de los derechos de las mujeres, pero que en ese sentido empiezan pues a organizarse varias mujeres que viven situaciones o han vivido situaciones parecidas, y en la parte derecha de la diapositiva podrán encontrar algunas de estas que han sido de verdad muy visibilizadas a través de redes sociales. Empezamos con el hashtag Mi Primer Acoso, empezó en Twitter, se saltó a Facebook, y fueron miles y miles de mujeres que empezaron a contar, y la mayoría de ellas además, ¿sí? Ay, oye, Lluvia, es que no se están reproduciendo las diapositivas. Entonces, no sé si sea por un botoncito o algo, pero de hecho ahorita ya se dejó de compartir tu pantalla. Sí, lo acabo de quitar. ¿Y ahora? A ver. Ahora sí se ve la diapositiva, pero solamente la 1. A ver, dale a la siguiente. O a lo mejor en reproducir, si le... Ándale, ahora sí. Si le quito todo lo que implica... Y a lo mejor hacerla un poquito... Ándale. Ahí sí. Vamos a dejar así entonces. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias por avisarme más bien. Justo ahí estamos encontrando pues un montón de cosas que pasaron, ¿no? Mi primer acoso, donde miles de mujeres empezaron a nombrar que cuando pasaban por la calle, pasaban por ciertos espacios, a veces con situaciones que tenían que ver con solamente recibir
sonidos, el o palabras, pero a veces que también implicaban tocamientos, ¿no? Y que en los transportes públicos, en las calles, son muy frecuentes. Y el asunto es que esta en particular fue una de las primeras movilizaciones en redes que se hicieron en todo el mundo, incluso, o sea, todo el mundo en habla hispana, y después también en otros idiomas se organizaron para también hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de México mostraron que miles de mujeres se animaron a contar que no podían ocupar el espacio público, aun cuando la igualdad jurídica en las leyes dice que las mujeres y los hombres ya tenemos igualdad ante la ley, y por tanto se supone que el derecho al libre tránsito, la libre expresión tendría que estar de manera igualitaria en su ejercicio. Pues la realidad es que ocupar el espacio público no es lo mismo, ¿no? Por estas situaciones de acoso cotidiano. Y eso responde pues a una forma de haber aprendido el mundo, una forma donde el mundo se estructura en razón de que las mujeres pueden ser cosificadas sexualmente, tratadas como pedazos de carne o como objetos, y que por tanto hay muchos hombres, ustedes podrán decir, no todos los hombres, pero el asunto es que son los suficientes hombres como para que a todas nos haya pasado una situación de estas a lo largo de nuestra vida, o varias, ¿no? Y la otra cosa que mostró en México, el hashtag Mi Primer Acoso, fue pues que el asunto es que el acoso empieza, está muy relacionado, incluso se nombró así, con pederastia, porque el primer acoso empezaba incluso con niñas, ¿no? Con niñas de 5, 6, 7, 8 años, que de pronto las mamás se daban cuenta, o quienes iban con ellas se daban cuenta que las estaban tocando, o que estaban, que no podían, ¿no? Ni siquiera siendo niñas, ocupar el espacio público así, ¿no? Y esto, bueno, pues lo vemos con cada vez más situaciones de violencia sexual hacia las niñas, con cada vez más feminicidios a niñas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que poco a poco. Los Me Too, los Yo Sí Te Creo, que implicaron organización de mujeres para denunciar situaciones de violencia, situaciones de violaciones, de acoso sexual, y que vemos que de pronto poco a poco han ido como nombrando cada vez más, que se parecen esas historias muchas veces, ¿no? En situaciones de fiesta, o en situaciones de relaciones de pareja, ¿no? Y cómo se van repitiendo, cómo se operan estas situaciones de violencia contra las mujeres. Los Miras Cómo Nos Podemos, que ya son como retos o respuestas a la negación de la violencia, ¿no? Como probablemente habrán visto recientemente el hashtag Un violador no será gobernador, que a final de cuentas parece que siempre sí va a ser, pero que tiene que ver con estas formas ya de organizarnos a través de las redes sociales, porque todavía encontramos que no se ha resuelto las situaciones de violencia e inequidad entre las personas, particularmente por esta característica humana de haber nacido con algo entre las piernas que aparentemente es lo que hace que nos eduquen con ciertos libretos, ¿no? De qué significa ser mujer, ¿no? Y bueno, aparece una imagen de La culpa no era mía. Ustedes probablemente escucharon esta canción que empezó en Chile con las compañeras de la tesis y que llegó pues a todas partes del mundo, y que estaba tratando de plantear justamente que no es solamente cualquier hombre cercano con quien tengamos o que quiera que tengamos con él una relación de pareja, sino que en el Estado, en las instituciones, en quienes hacen las leyes, también hay un montón de situaciones todavía de inequidad, ¿no? ¿Ahora sí cambió? Solo confírmenme. Sí. Ok, gracias. Que cuando estamos hablando de las palabras, por ejemplo, feminismo, o diferentes feminismos que puede haber, muchas veces hay personas que todavía le tienen miedo a la palabra, o le tienen cierto recelo, cierto rechazo incluso, pues porque evidentemente hay un grupo de personas, de gente, de instituciones, de políticas ahí al poder, ¿no? Con concentración de poder, y que necesitan que el mundo siga moviéndose a través de estas inequidades. Necesitan teniendo como la posibilidad de seguir ejerciendo el poder, y por tanto, pues cualquier lucha contra las inequidades, cualquier lucha de liberación de los grupos particulares que viven las opresiones o las inequidades y las situaciones de violencia, pues evidentemente no les conviene. Y a partir de eso, pues generan muchos discursos, y muchos discursos que probablemente más bien llegan con estereotipos, con tabúes, con desinformación, ¿no?
a veces por ignorancia, a veces por dolo, ¿no? Intencionadamente, pues justamente para tratar de que las personas le tengan miedo a esa posible lucha o por la liberación o contra la inequidad, ¿no? Entonces podríamos encontrar un montón de ejemplos, las luchas antirraciales o contra el racismo, que implican que ya las inequidades que se han producido a lo largo de la historia por orígenes étnicos distintos, por hablar diferentes idiomas, por tener colores de piel distintos, ¿no? Por esta racialización que se hace de las personas y que empiezan pues desde los pueblos originarios organizándose para exigir sus derechos, la lucha por derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y todo el Black Lives Matter y todo esto, pero particularmente, pues, si eso lo trasladamos al género, ¿no? A la categoría sexo-género, a las categorías sexo-género, y planteamos que el dimorfismo sexual, esta forma biológico-anatómica funcional que tienen los seres humanos, las personas, para poder presentar cuerpos sexuados, ¿no? En algún momento se convirtió en generar estos libretos, estos dispositivos de obligar a las personas a cumplir esos libretos a través del castigo, la violencia y el rechazo a las personas que se salieran de esos libretos. Y los libretos son muy rígidos en los estereotipos de qué es ser hombre y qué es ser mujer y qué puede hacer cada uno de sus grupos, ¿no? Si planteamos entonces que a lo largo de la historia los grupos oprimidos han tratado justamente de liberarse, de luchar contra esas formas tan restringidas de poder ser, en muchas ocasiones la palabra feminismo pues conlleva todavía este rechazo, pero si nos quedáramos más bien con la definición básica de qué es el feminismo, qué son los feminismos, aunque después le pongamos apellidos, feminismos chicanos, feminismos indígenas, feminismos lesbofeminismos, transfeminismos, etcétera, la noción básica del feminismo es toda lucha, ya sea de acción directa, práctica, o de construcción de conocimiento, o sea, teoría, que busque que las diferencias humanas producidas por las diferencias sexuales, ¿no? Por el dimorfismo sexual, ya no se traduzcan en inequidades sociales. Y por tanto, todo lo que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con derechos de las personas, derechos humanos, en donde, aunque se supone que jurídicamente ya llegamos a eso, porque ya las leyes dicen que somos iguales ante la ley, lo que significa la cotidianeidad, lo que se nombra jurídicamente como igualdad sustantiva, que es decir, las prácticas cotidianas de la sociedad, ya representen también que llegamos a esa equidad. Y eso todavía no pasa, ¿no? Y entonces vemos que a lo largo de la historia ha habido, pues, muchos momentos donde se ha señalado que hay estas inequidades sociales producto de esos discursos que se les han colocado a las diferencias sexuales humanas, ¿no? Al dimorfismo sexual, a los cuerpos sexuados. Y entonces también encontramos pues que a lo largo de la historia ha habido otros momentos, ¿no? Donde se ha buscado justamente que se visibilice de tal forma estas inequidades particulares, producto de sexo-género, que han logrado también poco a poco reconocer que en realidad no podemos negar que existen y que poco a poco también llegaron incluso a institucionalizar esta fecha por la cual pues hay un montón de actividades que ustedes han encontrado en marzo. Aquí en esta diapositiva, espero que haya cambiado, pues vemos un poco la progresión histórica de cómo fueron conformándose pues ya tanto luchas, documentos, la institucionalización particular de la conmemoración de una fecha y que implicaba pues de entrada, por ejemplo, que desde la revolución, desde toda la historia ha habido, claro, ¿no? Pero momentos claves, por ejemplo, si recordamos en la Revolución Francesa, 1789, que uno de los un documento que sale como una carta de Reyes Magos, así ponerlo además en masculino, fue la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Y que hablaban pues de estos principios de igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad. Pero que a ese documento, a esa lucha, a esa movilización, pues las mujeres también le sumaron diciendo, pues es que ¿por qué dice derechos del hombre? Porque en realidad sí eran derechos del hombre,
¿no? Porque las mujeres, parejas, compañeras, hijas de estos hombres que salieron a la lucha, seguían viviendo situaciones de opresión en sus familias o de violencia y solo se esperaba de ellas que fueran madres y cuidadoras, y ya, ¿no? Entonces, en su momento, de 1791, Olympe de Gouges hizo también una propuesta, ¿no?, de la Declaración de los Derechos de las Mujeres, por ejemplo, y por eso, por ejemplo, fue llevada a la guillotina, ¿no? O sea, sí estaban como muy en el rollo de la revolución y logremos cambiar la situación para cierto grupo de personas que viven opresión, pero todavía no les tocaba a las mujeres, porque por eso fue reprimida y fueron reprimidas muchas mujeres que trataron de entrarle a la lucha en la Revolución Francesa, ¿no? Después vienen un par de fechas en la diapositiva, si ustedes ven 1857, 1908, ambas son momentos históricos en las luchas sindicales de las mujeres, ambas en Estados Unidos, Nueva York, Chicago. En 1857 fue también una movilización muy fuerte que salieron a las calles. En 1908, además de las movilizaciones y que salieron a las calles 15,000 mujeres más o menos en Nueva York, también hubo una huelga, ¿no? Una huelga de empleadas textileras de fábricas. Ellas planteaban, por ejemplo, que uno de sus emblemas de campaña eran sus consignas, tener pan y tener rosas. Hablaban del pan como la seguridad social, claro, el sustento, el alimento, y hablaban de las rosas más bien como el derecho a la dignidad y una vida libre de violencia, y el bienestar, ¿no? El derecho al bienestar. Después, en 1910, hubo, bueno, ya había habido previamente algunos encuentros de feministas socialistas, pero hubo una conferencia internacional, fue la segunda conferencia internacional en Copenhague. La imagen que ven allí arriba del 1910 es Clara Zetkin, que es una feminista socialista comunista muy importante también en la historia, junto con Rosa Luxemburgo y otras, pero que en ese momento plantearon que se tenía que conmemorar un año, un mes, en ese momento lo planteaban así, de las mujeres, justo para plantear que todavía había pendientes por resolver en el trato desigual que se estaba haciendo todo, se estaba ejerciendo, ¿no? Y que implicó pues justamente que se planteara que ya era importante también ir visibilizándolo a nivel internacional, porque fueron delegadas de todos los países, ¿no? De muchos países. En 1911, y verán abajo algunas imágenes, también se conmemora pues más bien un hecho luctuoso, ¿no? Hubo un incendio en una fábrica, también textilera, en Estados Unidos. Los dueños, los patrones en esa fábrica, acostumbraban encerrar a las y los trabajadores, también había trabajadores varones allí, y los acostumbraban encerrar para que no se distrajeran, no los dejaban ir al baño y los dejaban encerrados en las bodegonas donde trabajaban. Y entonces se empieza a producir un incendio y por las condiciones en que los tenían de encierro, no pudieron salir y murieron cientos de mujeres en ese momento, ¿no? Y ese en particular fue a finales de marzo de 1911, fue el hecho que se retomó en diversas conferencias internacionales, en diversas movilizaciones que se empezaron a hacer justamente en protesta a esta situación tan grave, y empezaron también ya justamente a organizar que en varios países empezó a conmemorar el 8 de marzo, ¿no? Como Día de la Mujer, principalmente trabajadora, por eso viene en paréntesis además, porque fue el primer sentido en el cual se conmemora este día, ¿no? Finalmente, en 1975, finalmente respecto a la institucionalización, ¿no? En 1975 ya la Organización de Naciones Unidas lo planteó como una fecha emblemática a nivel mundial, ¿no? Y específicamente entonces, desde entonces se conmemora el 8 de marzo como el Día de la Mujer, ¿no? Incluso se le nombró Año de la Mujer a ese, y hubo varias conferencias internacionales que plantearon hablar de derechos. Pero el asunto es que es importante que podamos tener en la mente, en el radar, pues que ha habido luchas, ha habido incluso muertes, ha habido movilizaciones muy importantes, no necesariamente pacíficas, con esto de que pronto nos dicen, pero es que ¿por qué tienen que salir tan enojadas? ¿Por qué tienen que estar gritando tanto? ¿Por qué tienen que pintar, no? El asunto es que ninguna de estas movilizaciones, por ejemplo, las del 57
principios del siglo pasado, las luchas sindicales o las luchas sufragistas para obtener el voto no fueron así de amables y por favor denos chance de votar, denos chance de tener solo 8 horas de trabajo. No fueron así, ¿no? Y es importante también por eso plantear que el 8 de marzo más bien tenemos que tener claro que es una fecha conmemorativa que no festeja el hermoso hecho de que seamos mujeres, porque el hecho de que somos leídas como mujeres más bien ha conllevado esos tratos diferenciados, esos tratos donde se nos paga 23% menos, donde tenemos menos acceso a derechos, donde tenemos violaciones, agresiones, feminicidios, y que sí existen, ¿no? Y que sí vemos que incluso, pues, los tratos diferenciados están en las prácticas cotidianas de todos nuestros espacios. En las familias podemos ver claramente quiénes, en muchas familias todavía se repite, que quiénes son quienes limpian y quienes cocinan y quienes están atendiendo y cuidando a las personas integrantes de la familia y quienes solo reciben cuidados en muchas ocasiones o creen que cuidados solamente es dar dinero, proveer, y a veces ni eso, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí que todavía podemos encontrar. Por ahí hay una frase muy cotidiana de felicitar a las mujeres el 8 de marzo es igual que si felicitamos a los estudiantes por el 2 de octubre, ¿no? Estamos felicitando más bien por las situaciones de violencia y por incluso una situación como el incendio que hubo de haber muerto muchas mujeres. Y más bien justamente la diferencia con conmemorar implica esta simulación que se hace en muchas instituciones o en muchos lugares donde pues sí nos felicitan, sí nos dicen cosas bien bonitas y memes bien bonitos con florecitas y eso, pero las prácticas cotidianas entre muchos hombres se siguen mandando packs, entre muchos hombres siguen ejerciendo violencia sexual, ¿no? Entre muchos hombres siguen ganando el 23% más en las fábricas, en los puestos de trabajo, ¿no? Y todo eso implica que necesitamos trascender la despolitización de la fecha, el hacerla como, ay, sí, qué bonito, lindo día, muchas florecitas para todas, sino que más bien todavía faltan muchos pendientes, ¿no? Vamos a también encontrar que en tanto Día de la Mujer Trabajadora, como empezó originalmente la fecha a conmemorarse, pues de entrada había también una crítica al planteo que todavía podemos ver en muchos lugares de creer que alguien, por ser ama de casa, no trabaja, cuando en realidad el ser ama de casa, el tener trabajo doméstico 24/7 básicamente, implica que hay un montón de discursos que se han generado en estos libretos que generaron los estereotipos de ser mujeres o de ser hombres, que hacen creer que el trabajo doméstico no importa cuando en realidad es el que sostiene básicamente el trabajo de cuidados y afectivo que hacen las mujeres en casa y que a veces son dobles o triples jornadas porque algunas de ellas y por la situación económica del capitalismo han tenido también ya que salir a trabajar o han decidido poder salir a trabajar fuera con trabajo remunerado, pero el asunto es que llegan a casa y tienen que enfrentarse a todo lo que les han dicho que por ser mujeres tienen que hacer y que los hombres no deberían hacer, ¿no? Y entonces todo eso fue en algún momento también construido de tal manera de que se minimizara el trabajo doméstico, de que no se considerara que tuviera importancia o se menospreciara a las personas que se quedaban solamente haciendo, así en el solamente, trabajo doméstico sin reconocer que básicamente, pues, que un obrero pueda ir al día siguiente a trabajar, a ser explotado esas 8 horas, un obrero varón, también depende de los cuidados que recibe, ¿no? De la mujer, que probablemente, pues, lo alimenta, le cuida la salud, le apapacha, le da trabajo sexual en casa, o sea, todo lo que implica el sostener la vida y los cuidados, ¿no? Después también, pues no podemos negar que si bien usualmente el foco del 8 de marzo es todavía el reconocimiento de la inequidad y de la violencia laboral, ¿no? En términos específicamente con las mujeres trabajadoras, recientemente podrán haber visto que los 8 de marzo se van convirtiendo cada vez más en otro 25 de noviembre, ¿no? Que es otra fecha emblemática que habla específicamente de eliminar la violencia contra las mujeres, porque no podemos hacer caso omiso de los feminicidios que aún con pandemia siguen habiendo y que
si más o menos estábamos hablando de 2016, 2017 como 7 feminicidios diarios, 2021, 2020 ya estamos hablando de 10 feminicidios diarios, ¿no? Y que los feminicidios tienen características muy particulares por los cuales no podemos solamente nombrarlos como homicidios, ¿no? Y eso es algo que mucha gente tiene mucha resistencia a ver, porque una cosa es que te maten, que te den el tiro de gracia, ¿no? Que haya como un asunto que tiene que ver con crimen organizado, que tiene que ver con darle un mensaje por la violencia cotidiana que ya hay, por ejemplo, en situaciones de crimen organizado o desorganizado, como dicen que a veces también el Estado puede ser, pero que en particular el hecho de ser mujeres conlleva una situación de violencia particular que tiene que ver con violencia sexual muchas veces y con una serie de discursos que están ahí todavía enclavados en gran parte de la sociedad, como el que somos objetos y por tanto, si no, ese objeto ya no quiere estar conmigo, yo tengo derecho incluso a matarlo, ¿no? El mía o de nadie, que es muy frecuentemente todavía encontrarlo en muchas situaciones de feminicidios, ¿no? Ahora, esta serie de situaciones que todavía están permeando, que todavía existen, que no podemos negar que todavía existen, ha implicado que muchas mujeres en el miedo, en el desánimo a estar ocupando las calles, en el escuchar todo el tiempo una historia más, y que cada vez se acercan más estas situaciones de desapariciones, de violencia, de violaciones, etcétera, de no decidir, de no dejarnos decidir sobre nuestro cuerpo, no permitirnos cuidarnos, por ejemplo, en situaciones de sexualidades humanas y cómo nos educan de manera diferenciada y que hace que las mujeres todavía en muchos lugares, en muchos contextos, crean que no tienen derecho a conocer su cuerpo, su vulva, sus genitales, cómo funciona su ciclo menstrual. Y al no hablar de ello, al haber sido educadas con vergüenza, ¿no? con asco incluso en algunas ocasiones, el ir al ginecólogo, ginecóloga, cuando empiezan vida sexual activa y toda su vida adulta, se vuelve en una situación de no quiero ni saber eso, ¿no? Porque me van a o regañar o me van a juzgar o me van a tocar ahí donde no me deberían tocar porque me dijeron que es un lugar guájala o es un lugar que me debe dar vergüenza. Y entonces esto lo vemos así, tal cual en estadísticas, ¿no? En estadísticas que tienen que ver con consecuencias a la salud. Una mujer cada 2 horas en nuestro país, en Querétaro incluso, muere a causa de cáncer cervicuterino, por ejemplo, ¿no? Y esto es parte como de los muchos temas pendientes que todavía no se resuelven en razón de esta forma diferenciada de tratar o de educar o de dar discursos a las mujeres y a los hombres. Pero en el asunto de este hartazgo, de toda esta violencia que todavía falta por resolverse, poco a poco entonces es lo que ha llamado a las articulaciones entre mujeres, desde muchos espacios, no solamente para ir a las protestas, a las marchas, sino, por ejemplo, para generar estrategias de cuidado entre grupos, por ejemplo, de amigas, que ya no se creen tan fácilmente, pues que no pasa nada cuando se van de fiesta, cuando toman un Uber, y poco a poco entre ellas empiezan a generar procesos, por ejemplo, de avisarnos que llegamos bien, de mandarnos las placas del taxi, ¿no? O sea, como generar pequeñas estrategias de cuidado pensando que el contexto todavía no da para que los hombres son los que aprendan a que no deben de acosar o que no deben de violar o que no deben de tocar, ¿no? Sin consentimiento de las mujeres. No todos los hombres, pero lo suficientes para que tantas mujeres lo estén viviendo. Ese es el asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues también ha habido como estas situaciones de movilizaciones más fuertes, más visibles, más las protestas que hemos visto, las tomas de Congreso, la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde las mujeres en un hartazgo también ya de tanta violencia y de tantos feminicidios aumentando, empiezan justamente a plantear qué otras maneras. O sea, ya fuimos a sentarnos amablemente, a meter el oficio, a solicitar que se cambie la ley. Ya fui todos los días desde que desapareció mi hija, mi amiga, mi hermana, todos los días a la Procuraduría, a la Fiscalía, a preguntar cómo va el expediente. Ya me di cuenta que no están haciendo nada, ya me están extorsionando con que si les pago algo me van a ayudar a que sí investiguen, pero ya dejaron salir libre o nunca han encontrado al responsable de la desaparición o el feminicidio. Todos los días la revictimizan. Y estar todos los días, ya perdí mi trabajo, ya tengo consecuencias en mi salud, ya me divorcié, todo lo que implica estar todo el tiempo haciendo eso,
llega un momento de hartazgo que hace que las mujeres se estén organizando y las familias también se estén organizando para exigir de otras formas, porque las que ya se supone que eran las vías formales o conducentes, pues no están funcionando, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de movilizaciones que también se están haciendo. El 8 de marzo del año pasado en Querétaro ha sido la marcha más numerosa que ha habido para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Se estaban estimando entre 10 y 12 mil mujeres que marchamos el año pasado. Y bueno, llegó la pandemia, ¿no? Y a pesar de que en varios contextos ustedes habrán visto, pues que hay muchas recomendaciones, evidentemente por una situación que es perfectamente visible de la pandemia, de las complicaciones que está conllevando en miles de familias de nuestro país, que sí hay personas que están muriendo, que sí hay personal médico, incluso mujeres médicas muy cansadas, muy desgastadas a estas alturas. En otros contextos también hay mujeres que están decidiendo que aún con ese contexto hay que seguir saliendo a las calles, ¿no? Entonces, el asunto es que probablemente las personas que decidan ir o no ir a una movilización, lo decidan con base en sus propias particulares situaciones de ejercicios de reivindicaciones de derechos o de violencias que hayan vivido, o de considerar riesgos posibles. A lo mejor si no vivo con alguien adulta mayor o que tenga una como morbilidad y me puedo encerrar 2 semanas después. Bueno, hay como por ahí un montón de posibles decisiones, pero también encontramos, por ejemplo, médicas o enfermeras que dicen, sí, es que nosotras, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que están privilegiando las vacunas para los hombres, directores, doctores, y a nosotras nos están dejando hasta el final, sí salgan a las calles, ¿no? Sí sigan luchando. Entonces, más bien, aquí el asunto es cómo podemos de alguna manera construir la posibilidad de entendernos quienes sí vayan a salir, quienes no vayan a salir, para luchar desde donde el espacio que estén, ¿no? En el 8M aquí en Querétaro están convocando pues a una movilización en calles, están convocando enfermeras médicas, personal médico para que pueda estar cuidando todo el tiempo, que se sigan las medidas sanitarias, que haya alcohol en gel por todas partes, que haya cubrebocas, pero también hay otras mujeres que están diciendo, no, pues por mis condiciones o por la situación, yo decido no ir a las calles, voy a seguir luchando, pero voy a hacer cosas, por ejemplo, desde casa, ¿no? Y yo quisiera de entrada también recordar que después del 8M también, desde el año pasado, en España ya se había hecho en algunos años, pero desde el año pasado se volvió como una situación mundial y llegó a México, sin duda, el asunto de también hacer un paro, ¿no? Que era una forma también de mostrar o visibilizar que se están todavía llevando a cabo estas situaciones de inequidad y de injusticia relacionadas con los libretos de género y particularmente que afectan a las mujeres. Y como también discurso de si les parece que el trabajo doméstico no es trabajo, no es importante, pues ¿qué pasaría si un día no se hiciera? ¿No? Si realmente no es tan importante, ¿por qué la casa se pone de cabeza si un día una mujer dice que no lo va a hacer? Claro, además el asunto es que es tan importante que las mujeres no nos podemos dar el lujo en muchas ocasiones de dejar de hacerlo, porque básicamente estamos sosteniendo el cuidado, ¿no? De nuestras familias, pero en general de la sociedad. Pero al mismo tiempo, pues que ha habido un montón ya de también invitaciones en muchos espacios de si eres maestra, si la institución te lo permite, por ejemplo, que ese día no vayan las maestras, si en la fábrica, ¿qué pasaría? En las fábricas, por ejemplo, ustedes saben que en muchas ocasiones hay pues muchas mujeres obreras y que en muchas ocasiones son más explotadas en razón de que con el pretexto de que como son mujeres muchas veces separadas o madres solas, entonces necesitan el trabajo y lo van a hacer para cuidarlo como sea, ¿no? Y entonces eso las pone en una situación de vulnerabilidad donde algunos patrones aprovechan, pues que pueden explotarlas más porque necesitan mucho el trabajo, por ejemplo, ¿no? No digo que a los hombres no les pase, pero a los hombres no los corren si su pareja mujer está embarazada o resulta embarazada, ¿no? A los hombres no les hacen pruebas de embarazo para ingresar. Y de entrada, lo que hace ratito nombré, se ha mostrado, se ha investigado a nivel mundial por el mismo puesto de trabajo de las mismas 8 horas
con la misma necesidad de cierto grado de estudios. O sea, si en este puesto piden, por ejemplo, preparatoria terminada o licenciatura terminada y son 8 horas y se llama de tal manera el puesto, de todas maneras, aunque sea todo eso lo mismo, si es una mujer, gana 23% menos que un hombre a nivel mundial. Está tasado, está estadísticamente tasado. Y, por ejemplo, en las situaciones que tienen que ver todavía con falta de acceso a educación, ¿no? De cada 10 personas analfabetas en el mundo o en situación de extrema pobreza que de verdad no tienen que comer al rato, o sea, por ejemplo, de cada 10 personas analfabetas o en situación de pobreza extrema, 7 son mujeres, lo cual todavía vemos que hay ahí una inequidad muy concreta que está concentrada en el ser mujeres, ¿no? Y bueno, un paro, bueno, pues porque no entiendo por qué hacen huelga, pues por eso, porque no lo entiendes, porque no te das cuenta de lo importante que es que las mujeres estemos contribuyendo dentro de las casas y fuera de las casas, ¿no? El 9M es un llamado a toda la sociedad mexicana para mostrarles cómo sería si no les importan los feminicidios o si todavía no les ha tocado de cerca un caso, una desaparición o un feminicidio, pues era una forma también, ¿no? Una propuesta para mostrar qué pasaría si tu amiga no llegara a clases, si la maestra no la diera, si tu compañera de trabajo no llegara, ¿no? Si las madres, hermanas, hijas que fueron a comprar el mercado, de pronto no llegan. El año pasado, justamente en la conferencia que hubo ahí en la Universidad de Londres, todavía fue presencial, recuerdo mucho que había comentado una persona, pues es que es muy importante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si no llega la persona que se dedica a toda la parte administrativa del colegio un día, de la universidad un día, ¿no? Si un día desaparece y no llega, o sea, de entrada sí se nota todo lo que hay que hacer para resolver que no llegó, y de entrada también planteando, pues, que no sabemos qué le pasó, y que su familia, y que todas la conocemos, ¿no? O una maestra que no llegue a dar clases, y pues, en lugar de que se celebre, ¡ay, sí, hora libre! No, el asunto es que no llegó, y por algo no llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir como planteando eso? Ya estoy casi cerrando. ¿Cómo plantearlo además? Pues que no es un día libre, ¿no? No es un asueto, no es una cosa de, ay, ya mañana se les pasa, ¿no? Sino que es un asunto de realmente que se valore la aportación que estamos haciendo las mujeres trabajadoras, ya sea en casa o en los espacios públicos, o en las empresas, incluso en los puestos de tomas de decisiones, las mujeres que han llegado a algunos puestos de tomas de decisiones, ¿no? Es paro, no asueto. A todas las autoridades universitarias, universidades y empresas que se han unido al paro, pues agradecemos su interés, porque el año pasado, si ustedes se dieron cuenta, salieron un montón de comunicados de un montón de marcas, de empresas, diciendo, no, sí, nosotros vamos a apoyar a nuestro personal de mujeres que no vengan a trabajar, ¿no? Pero el asunto es que se convirtió también en una situación de simulación, porque el asunto cotidiano, concreto, después del 9 de marzo, es que si hay, por ejemplo, acoso en las instituciones, si hay violencia de género en las instituciones, si hay un candidato acusado de violación que ahora va a ser gobernador, ¿no? Que va por ahí, y que nadie hace nada, ¿no? O sea, que no se les ocurre, pues, a quienes podrían tomar la posibilidad de resolver esa situación y generar los procesos que la resuelvan, ¿no? Y solamente desestimar y decir, pues en realidad es un complot, ¿no? Las mujeres no saben lo que hacen, ¿no? Son bien fácilmente utilizadas, ¿no? Como si de verdad fuera así, ¿no? Muchas personas también preguntan, si soy hombre, ¿qué puedo hacer yo el 8M? Bueno, pues todo lo que implica el trabajo, más que asumirse como, ay, sí, ahora yo voy a ser muy feminista, más bien es cómo desde sus propios espacios con otros hombres pueden ir justamente cuestionando esa forma de haber sido educados, que les implica que cuando ven que su compa está siendo medio patán con algunas mujeres, cuando ven, por ejemplo, que otro compa está compartiendo mensajes donde se trata a las mujeres como cosas, se les objetiviza, se les trata como pedazos de carne, se intercambian packs, aún cuando ya es delito, la ley Olimpia, por ejemplo, ahorita la mencionaré, pues ¿cómo le hacemos como hombres, cómo le hacen los hombres para cuestionar a los propios compañeros, para que se vayan rompiendo esas prácticas, ¿no? Para entender que el trabajo doméstico no les compete solo a las mujeres. Si tú también ensucias el baño, tú también tienes que hacerte responsable de que ese baño esté limpio en casa, ¿no?
y cómo nos organizamos para que de manera equitativa, quienes ensuciamos, quienes necesitamos ropa limpia, quienes necesitamos que ese bebé esté bien cuidado y no llore tanto y los pañales se cambien, pues también se hagan cargo de eso, ¿no? Finalmente, estas otras críticas, ¿no? Es que nomás salen y destrozan las calles, nomás salen y pintan la corregidora, nomás salen y gritan y agreden a los pobrecitos hombres que pasan caminando por esa manifestación, pero ¿y luego qué, no? Y no nos damos cuenta que en realidad de manera impresionante lo que se ha logrado en los años recientes. No sé, probablemente ustedes han escuchado, no sé si sea así, de los casos emblemáticos relacionados con feminicidios que ocurrieron en los años 90. Se le conoció incluso porque llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el caso Campo Algodonero, que fueron una serie de casos donde mujeres que salían de trabajar de maquilas en Ciudad Juárez, Chihuahua, aparecían después de haber sufrido feminicidio, torturadas con violencia sexual indudablemente, etcétera, ¿no? Y que fueron tantos los casos, bueno, las familias se organizaron a exigir justicia en las instituciones de Chihuahua, no las pelaron, desestimaron, siempre les dijeron que seguramente las mujeres tuvieron la culpa por alguna situación, escalaron a las instancias nacionales, a la Fiscalía Nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no las pelaron y por eso se tuvieron que ir a una instancia internacional. Y ahí sí las pelaron y mostraron que el Estado mexicano fue omiso, fue cómplice incluso de la injusticia que vivieron y tenían que generar un montón de mecanismos para reparar el daño y para que ya no hubiera feminicidios. Fíjese, desde los 90 empezó como esto. Las leyes para tipificar feminicidios tardaron más de una década. En Querétaro, por ejemplo, se tipificó hasta el 2013 y fue uno de los últimos estados que tipificó. Esto proceso que duró década y cachito, en muchos otros temas ustedes podrán encontrar que duraron muchos años entre que empezaron las movilizaciones, por ejemplo, finales del siglo XIX, para las cuestiones sufragistas del voto, y en México hasta 1953-54 logramos el voto las mujeres. Entonces, fueron procesos muy largos. Sin embargo, recientemente, con la visibilización que ha habido de los hechos, en solo 5 años, incluso solo el año pasado, muchas de estas, empezaron a haber cada vez más acciones feministas y movilizaciones que implican no solamente las marchas, sino también a partir de las marchas, incidencia de sociedad civil organizada, academia, aliadas en instituciones, sensibilización y visibilización de los temas que aún están pendientes y la exigencia y cabildeo con legisladores, legisladoras. Pero, por ejemplo, bueno, más bien, como un ejemplo muy concreto, el feminicidio de una mujer en Ciudad de México que se llamó Ingrid Escamilla, me parece que el apellido, Ingrid, implicó que era lo más cotidiano que los cuerpos que se encontraban destazados, destrozados, fueran usados como mercancía para los medios de comunicación, para vender más, para que con el morbo se lograra vender más al día siguiente la edición, ¿no? Y entonces las mujeres se empezaron a organizar para hacer una manifestación muy fuerte por el uso que se estaba haciendo de ese cuerpo destrozado de su compañera como mercancía, ¿no? Y lograron una movilización muy grande que implicó que al día siguiente de la movilización, bueno, vamos a sentarnos, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Y se logró en muy poco tiempo algo que se conoce como Ley Ingrid, que ya implica que se puede impedir que se publiquen, que los servidores públicos que están, usualmente los policías o los peritos, filtrando las fotos, ya puedan ir a la cárcel por hacerlo. Y que un medio que lo haga ya también puede ser denunciado, ¿no? Y eso va a implicar como ciertas consecuencias. Y si ustedes leen la diapositiva que aparece, se van a dar cuenta de un montón de leyes, la Ley Olimpia, que permite que las situaciones de violencia digital o el intercambio de packs, el filtrar información o imágenes en contra del consentimiento de las mujeres que están en esas imágenes, ya son delito, ¿no? Y un montón de leyes que tienen que ver con atención a los niños y a las niñas, hijos, hijas de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, ¿no? Una vez si era madre sola y la matan, ¿qué pasa con esos niños? ¿No? Y bueno, pues hay leyes de atención de que a fuerzas los servidores públicos, los legisladores tienen que sensibilizarse y capacitarse en perspectiva de género, leyes que tienen que ver con
lograr discutir la despenalización del aborto en algunos lugares. En el 2019, en 25 de septiembre, se logró en Oaxaca, el año pasado, a finales del año pasado en Argentina incluso, con un proceso de mucho tiempo de movilizaciones. Si ustedes piensan ahora en un pañuelo verde, probablemente lo relacionan de inmediato con el tema de aborto, y eso fue un proceso de movilizaciones, de incluso millones de mujeres en la calle en Argentina, ¿no? Millones al mismo tiempo. Y todo esto que podemos encontrar de leyes, que sí han implicado que el hecho de que se estén haciendo estas movilizaciones, no solo las marchas, sino todo en general, pero que en las marchas también suman, sí se ha logrado cosas, ¿no? Y para cerrar, yo plantearía este miedo que se tiene a la palabra feminismo, porque no se sabe qué es, porque solamente se concentran en el enojo de las mujeres, cuando además a las mujeres no se nos permite el enojo, porque calladitas nos vemos más bonitas, porque, ay, a ver, una sonrisita cuando estamos a punto de mostrar nuestra inconformidad por algo, ¿no? Entonces, si nos han educado todo el tiempo así, es obvio que en muchas ocasiones no saben qué hacer con nuestro enojo, pero al mismo tiempo, si nos ponemos a escarbar un poco más, el feminismo no ha matado a nadie, pero el machismo está matando todos los días, ¿no? Y el asunto es que lo que molesta es que se esté tratando de construir una sociedad donde las mujeres ya no sean objetos cosificables, sino que seamos tratadas como personas. Esa es una frase que es muy famosa dentro del feminismo. El feminismo es la noción radical, radicalísima, terriblemente radical, de que las mujeres somos personas, ¿no? Y que se insulta porque se utilizan palabras donde se muestra un absoluto desconocimiento de lo que es un genocidio, por ejemplo. Un absoluto desconocimiento de lo que implicó que 10 millones de personas fueran exterminadas, ¿no?, en la Alemania nazi por su religión, color de piel, situación de salud, etcétera, ¿no? Es por eso que todavía es importante tener estas discusiones, es por eso que todavía la lucha es pertinente, por mucho que ya hayamos logrado ciertas situaciones de igualdad jurídica, en la realidad todavía faltan muchos pendientes, y es importante entonces que podamos tener claro que las personas estamos todo el tiempo logrando avanzar, pero que también es importante que reconozcamos todavía los pendientes y que desde esos pendientes podamos ver cómo podemos accionar, desde cómo podemos accionar para lograr ese horizonte ético de que todas las personas podamos tener todos los derechos. Y que hay otros temas también, ¿no? Hablar de clase social, hablar de raza, hablar de condición de salud, situación de salud, por ejemplo, que nombran el racismo, el clasismo, el capacitismo, ¿no? Muchas otras de las situaciones de inequidad que se han originado desde lo humano y que poco a poco vamos avanzando en resolverlas, pero particularmente, pues que las luchas contra el machismo, contra el patriarcado, contra el sexismo, contra la misoginia, incluso contra la homo, lesbo, bitransfobia, ¿no? Porque también muchas de estas prácticas se basan en ese castigo a quienes parecen salirse de los cajones rígidos de qué es ser hombre o qué es ser mujer que se inventaron con esos libretos sobre los cuerpos sexuados, pues ¿cómo le hacemos justamente para avanzar a ello, ¿no? Y cierro con esta frase de esta filósofa Hannah Arendt, que hizo un trabajo muy importante para entender también cómo se producen las inequidades, cómo se normaliza la violencia, y ella plantea, ¿no?, el derecho a tener derechos o el derecho de cada individuo a pertenecer a la humanidad debería ser garantizado por la misma humanidad. Desde las movilizaciones se logran leyes, se logra presión para lograr avanzar en leyes, pero todavía falta la otra chamba que implica que las personas puedan estar también reconociendo que no van a discriminar, no solo para evitar una multa, ¿no?, porque la discriminación ya es un delito en varios estados de este país, que se parece mucho a por qué muchas personas, en lugar de tener un proceso profundo de reflexión de que un cinturón de seguridad en un carro te podría en algún momento determinado salvar la vida o ayudar a no tener tantas lesiones frente a un accidente, muchas personas solo se lo ponen
Pues porque ahí viene la patrulla y para que no me multe, ¿no? Porque se volvió un delito no traer, una sanción administrativa, no traer cinturón de seguridad. Y si bien es un primer paso, o sea, porque a nivel de prácticas, el que alguien no discrimine por evitar una multa, de entrada baja las prácticas de discriminación, todavía falta esa otra parte donde las personas dejen de discriminar porque dejen de creer que está bien que haya personas que tengan más derechos que otras, ¿no? O que está bien que haya personas que crean que pueden quitarle o negarle o no importarles los derechos de otras, ¿no? Bueno, con esto terminaría. No sé si... Pues te agradecemos muchísimo, Lluvia. La verdad es que todas estas reflexiones que nos compartes, sobre todo estas frases, ¿no?, tan contundentes de nuestras ideas radicales, de ser reconocidas como personas, caray, ¿no? O sea, y de eso va el feminismo, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues como siempre, es un gustazo escucharte. Se te quiere bien harto. También a la Liz, que ya vi por ahí que anda, por ahí Liz Contreras. Y bueno, no sé si, o sea, podemos dar chance a una participación, porque por el tiempo, pero a lo mejor una o dos participaciones que alguien quisiera tener con Lluvia, algo que quisieran comentar, compartir o lo que sea, pues bueno, para escucharles. Sí, ¿no? Híjoles, cuánta participación. Mish. Ay, ¿yo puedo hacer un comentario súper rápido? A ver, Sí, Carla. ¿sí? Ajá. Ay, pero no sé si le han levantado la mano. Pues estaba pensando en que pues, sí son todavía muchas las luchas que debemos de pensar, que no se quedan hasta donde estamos, pero en realidad también van varios logros que podrían pasar desapercibidos. Y, por ejemplo, últimamente en Instagram me estoy enterando como de, no sé, por ejemplo, acabo de encontrarme de que en Michoacán ya se aprobó una ley que se llama Ley Menstruación Digna, en la que se va a fomentar a tener productos que no tengan el IVA, que sean gratuitos y que además brinden una educación pues en cuanto a ello. Y yo creo que es el comienzo de esta y pues va a ir desarrollando muchos más beneficios, ¿no? También la Ley Agnes, que estas son para personas que quieren como cambiar todos sus documentos por toda esta implicación que es como el papeleo del cambio de identidad. ¿Cómo lo digo? Ajá, bueno, no sé si lo habían escuchado, pero sí, o sea, como el poder cambiar la identidad de género, ¿no? En los papeleos y todo este rollo, son varios pues los beneficios que estamos obteniendo y tal vez pasan desapercibidos, pero yo creo que son como motivo de aplauso y decir, ¿saben qué? O sea, las marchas y las luchas sí están dando resultados y están ocurriendo día a día. Entonces, como que eso la verdad me emociona mucho. Y pues igual, muchas gracias, Elizabeth, por la información que nos diste hoy. Muy bien. Es Lluvia, es que es Elisette. Ay, perdón. Pero está bien, está bien. Soy hija de mi madre. Exacto. Mish, sí, ¿tú querías participar? Sí, ¿me escucho? Sí. Ok, bueno, pues buenos días. Quiero dar las gracias por la conferencia de hoy. Estuve también en la otra y no tuve una oportunidad de participar por el tiempo. Y pues hoy con la plática, la verdad es que me voy muy contenta, porque una vez más estoy muy orgullosa de pues estar aquí juntándome con feministas y poder reconstruirme a lo largo de esta cuarentena. También estoy muy agradecida porque en mi casa también tengo un espacio para poder expresarme con mis hermanas que también están yéndose con nosotras, porque pues a pesar de estar de chiquitas, pues ya saben todo, pues la inequidad que hay de género y pues todos los privilegios que tienen los hombres y cómo las feministas han podido quitar. Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Mish. Yo creo que de entrada sí hay como un trabajo que podemos seguir haciendo para que la palabra feminismo no sea todavía con ese ruido alrededor que mucha gente
de miedo, del no saber qué hacer con el enojo de las mujeres, como todas esas reacciones, pero también hay un reconocimiento de que hay muchas otras luchas de mujeres que no necesitan la palabra feminismo y que están haciendo cosas muy parecidas, ¿no? O que han logrado incluso cosas muy, muy potentes, ¿no? Compañeras, por ejemplo, de pueblos originarios, las compañeras zapatistas, por ejemplo, que no necesitan la palabra feminista para ya estar haciendo una ley revolucionaria de las mujeres, que las mujeres puedan decidir no casarse, no ser impuestas a matrimonio forzado en sus comunidades, etcétera, ¿no? O sea, hay cosas que también están pasando ahí, o que los hombres pueden empezar a trabajarse esa forma de aprender a ser hombres desde la competencia y que siempre tiene que ganar a alguien o perder a alguien y que siempre tiene que ser a través de la jerarquía y del machómetro para construir sus propias luchas antipatriarcales, ¿no? Desde el ser hombres. Entonces, como por ahí también hay muchas cosas que se están haciendo. Y creo que había levantado la mano un hombre, me pareció, justamente. Sí, Sí, Miguel. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería opinar algo acerca del tema de, de los cuerpos, bueno, acerca de la sexualidad de cada quien. Pues alrededor de este tiempo he venido generando como mi propia esencia, claro que llevo mi propia sexualidad, pero dentro de las masculinidades que habitan, no sé, a veces encajo, a veces no me preocupa porque no vivo por ahí preocupándome en lo que puedo causar o no. Pero incluso defendiendo el tema del feminismo con otros hombres, hay una cierta competencia. Desde dónde opinas y por qué opinas, y si opinas siendo femenino o aún masculino, perdón. Respecto a esto, a veces se nos incluye también a nosotros como homosexuales, o a veces se nos atribuye pues muchos factores. Realmente es algo que se vive al día a día desde ese lado yo puedo decir que el feminismo de mi parte es meramente introspectivo desde el hecho de preguntarme a sí mismo en qué sigo siendo machista. Si realmente funciono como a un adulto funcional desde mi casa lavando los platos, a veces barriendo, haciendo patrones que regularmente se le atribuyen a las mujeres, o realmente yo mismo me los atribuyo como algo que puede hacer al humano funcional. Y cómo ocupas todas esas acciones para la mejora y para depurarte de un sistema corrompido o de una ideología machista. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. De hecho, créeme que ya hay algunos espacios entre hombres. Algunos de ellos coinciden con una disidencia sexual también. Otros de ellos sí se identifican como hombres hegemónicos, heterosexuales, etcétera, pero que ya empiezan a intercambiar justamente participación entre ellos de reflexiones de cómo dejar de ser ese ejemplo del macho, ¿no? Y creo que podría hacerte como también mucho sentido conectar con algunos de ellos. Si en algún momento le puedo mandar yo también a Erika o a Ana Laura algunos de estos enlaces de grupos que ya están aquí en Querétaro, incluso ahorita sesionando en línea, donde están justamente planteando, ¿no? Y que pues justo, o sea, yo creo que es bien complejo y nos daría para otro momento, pero los hombres pueden tener prácticas que cuestionen el patriarcado. No creo yo que puedan ser feministas, porque yo no puedo ser zapatista. Yo Lluvia, puedo ser una mujer que pueda estar de acuerdo con cómo se están organizando las y los compañeros zapatistas, ¿no? Puedo incluso ser adherente tal vez a la sexta declaración de la Selva Lacandona, pero yo no soy una mujer indígena racializada que vive en Chiapas, que se organiza para despojar a los patrones, a los dueños caciques del territorio para organizarme y crear mi propia salud, mi propia educación con mi comunidad, ¿no? Entonces yo no me puedo nombrar zapatista porque yo estaría suplantando la lucha que ellas sí están poniendo el cuerpo ahí para hacer esa lucha. Puedo ser aliada, puedo impulsar sus ideas, puedo dar a conocer su lucha. Entonces los hombres pueden ser aliados y pueden tener prácticas que podrían ser leídas como feministas o prácticas antipatriarcales
pero como tal identificarse como feministas solamente que hubieran visto ya el mundo desde el ser mujeres, viviendo ser mujeres, ¿no? Entonces eso es como una cosa, pero hay un montón de compañeros que han estado haciendo trabajo justo para entender cuál es su papel también dentro de las luchas antipatriarcales o aliados al lado, caminando para deconstruir esas masculinidades más rígidas y más ásperas junto con los feminismos, ¿no? Como aliados. Así es. Pues bueno, yo creo que el hecho que se lo esté empezando a cuestionar, o bueno, que lleve camino cuestionándoselo, eso ya va ayudando Miguel, así que vamos a seguirle dando. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Lluvia, de verdad que como te digo, siempre es un placer escucharte. Lluvia también es mi maestra. La quiero mucho, además de que tenemos un recorrido muy largo de muchas historias por ahí de vida. Entonces, pues bueno, te vamos a hacer llevar, muchas gracias, vamos a hacerte llegar un reconocimiento, pero aquí mientras te lo leo, dice la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, otorga el presente agradecimiento a la maestra Lluvia Cervantes Contreras por su destacada participación en el conversatorio #8M La lucha que sigue, en la jornada académica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues muchísimas gracias y gracias a todas, todos y todes por estar acá. Y pues el lunes no se les olvide venir a ver las otras dos pláticas que quedan justamente el mero 8 de marzo para poder pues seguir haciendo esto, ¿no? Esta conmemoración y visibilización y esta escuchalización, no sé cómo decirlo en este momento, se me ocurrió esa palabra, pero bueno, entonces, pues eso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.